El sedevacantismo, que viene del latín sede vacante, que significa la silla vacía, representa una posición muy controversial dentro del catolicismo tradicionalista. Afirma que la silla papal ha estado vacía desde la muerte del Papa Pío XII en 1958 o poco después. Esto surge de la creencia de que los papas posteriores, comenzando con Juan XXIII, se han adherido a doctrinas heréticas y, por lo tanto, han perdido su derecho al papado. Los sedevacantistas consideran las declaraciones y reformas del Concilio Vaticano II o Vaticano II como evidencia de este alejamiento de la enseñanza católica tradicional. En consecuencia, rechazan la autoridad de los papas posteriores al Vaticano II, junto con los cambios litúrgicos y doctrinales implementados después del concilio. Esta postura coloca a los sedevacantistas fuera de la Iglesia católica mayoritaria. Operan de forma independiente, manteniendo su propio clero, sacramentos e interpretaciones de la doctrina católica. Sus comunidades son a menudo pequeñas y aisladas, aunque están conectadas a través de varias publicaciones y foros en línea. Comprender los matices del sedevacantismo requiere un examen cuidadoso de su contexto histórico, argumentos teológicos y divisiones internas. Es un tema complejo con implicaciones significativas para el panorama católico en general. El sedevacantismo representa un grupo radical dentro del catolicismo tradicionalista, pero su existencia destaca el profundo impacto del Vaticano II en la Iglesia. El rechazo del movimiento a los papas modernos y a las reformas del concilio subraya la tensión continua entre la tradición y el cambio dentro del catolicismo. Además, ejemplifica los desafíos de interpretar el dogma y mantener la unidad frente a disputas doctrinales significativas. Aunque a menudo se lo descarta como un movimiento marginal, el sedevacantismo proporciona información valiosa sobre la dinámica de la disidencia y la búsqueda de una experiencia religiosa auténtica dentro de la tradición católica. Su existencia también plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la autoridad papal, la interpretación de la doctrina y la definición misma de lo que significa ser católico. El Concilio Vaticano II, celebrado desde 1962 hasta 1965 y convocado por el Papa Juan XXIII, tenía la intención de modernizar la Iglesia católica y fomentar una mayor interacción con el mundo contemporáneo. Inició un periodo de reforma significativa, impactando la liturgia, el ecumenismo y la relación de la Iglesia con otras religiones. Si bien los defensores vieron estos cambios como adaptaciones necesarias a un mundo cambiante, algunos tradicionalistas los vieron como una ruptura con la doctrina y la práctica establecidas. Esta disidencia proporcionó terreno fértil para el surgimiento del sedevacantismo. Uno de los cambios más polémicos fue la revisión de la liturgia, reemplazando la misa tradicional en latín con lenguas vernáculas. Este cambio, destinado a hacer la misa más accesible a los laicos, fue percibido por algunos como una disminución de lo sagrado y una ruptura con siglos de tradición. Además, el énfasis del concilio en el ecumenismo y el diálogo interreligioso, plasmado en documentos como Nostra Aetate, generó preocupaciones sobre la afirmación única de la Iglesia a la verdad y su relación con otras religiones. Las declaraciones del concilio sobre la libertad religiosa, particularmente Dignitatis Humanae, también alimentaron la controversia. Los tradicionalistas argumentaron que estas declaraciones contradecían las enseñanzas anteriores de la Iglesia sobre la relación entre la Iglesia y el Estado, y potencialmente socavaban el papel de la Iglesia en la salvaguarda de la verdad religiosa. Estas desviaciones percibidas de la doctrina tradicional, junto con las reformas litúrgicas, se convirtieron en el centro de la crítica sedevacantista del Vaticano II y los papados posteriores. El Concilio Vaticano II, aunque pretendía ser una renovación, sembró inadvertidamente las semillas de la división dentro de la Iglesia. Para los sedevacantistas, las reformas del concilio no representaron un desarrollo legítimo de la doctrina, sino una traición a los principios católicos fundamentales. Esta perspectiva moldeó su comprensión de la autoridad papal y finalmente los llevó a rechazar a los papas posteriores al Vaticano II.
Los argumentos teológicos que sustentan el sedevacantismo se basan principalmente en la afirmación de que los papas posteriores al Vaticano II han abrazado la herejía, invalidando así sus reclamos al papado. Los sedevacantistas analizan meticulosamente las declaraciones papales, las encíclicas y las acciones, buscando evidencia de desviaciones del dogma católico tradicional. Señalan documentos específicos del Vaticano II, como Nostra Aetate y Dignitatis Humanae, como ejemplos de estas supuestas herejías. Nostra Aetate, que abordó la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas, es criticada por su supuesto relativismo y su insuficiente énfasis en el papel salvífico único de la Iglesia católica. Del mismo modo, Dignitatis Humanae, que afirmó el derecho a la libertad religiosa, se considera contradictoria con las enseñanzas anteriores de la Iglesia sobre los deberes del Estado de proteger y promover la verdadera fe. Estos documentos, según los sedevacantistas, representan un cambio fundamental del entendimiento católico tradicional de la verdad religiosa y del papel de la Iglesia en el mundo. Más allá de los documentos específicos del Vaticano II, los sedevacantistas también examinan las reformas litúrgicas implementadas después del concilio, argumentan que la nueva misa, con su énfasis en el lenguaje vernáculo y su estructura simplificada, representa un alejamiento de lo sagrado y una disminución de la naturaleza sacrificial de la Eucaristía. Esta crítica litúrgica refuerza aún más su convicción de que la Iglesia posterior al Vaticano II se ha desviado de la auténtica tradición católica. El núcleo del argumento sedevacantista radica en la creencia de que un papa que abraza formalmente la herejía pierde automáticamente su cargo. Esta comprensión se basa en su interpretación del derecho canónico y los precedentes históricos. Argumentan que las declaraciones y acciones de los papas posteriores al Vaticano II constituyen herejía formal, lo que deja vacante la silla papal. Sección 5. La cuestión de la legitimidad papal. El principio central del sedevacantismo gira en torno a la cuestión de la legitimidad papal. Los sedevacantistas argumentan que los papas desde Juan XXIII no han sido verdaderos papas debido a su aceptación de doctrinas que consideran heréticas. Esta posición desafía el principio fundamental de la infalibilidad papal, que afirma que el papa, cuando habla ex cátedra sobre asuntos de fe y moral, está protegido del error. Los sedevacantistas, sin embargo, sostienen que los papas posteriores al Vaticano II han contradicho el dogma establecido, demostrando así su falta de autoridad legítima. Su argumento se basa en la creencia de que un papa que profesa públicamente la herejía pierde automáticamente su cargo. Escudriñan meticulosamente las declaraciones papales, buscando evidencia de desviaciones de la enseñanza católica tradicional. Estas supuestas desviaciones, argumentan, demuestran que los ocupantes actuales de la silla papal no son verdaderos sucesores de San Pedro. La posición sedevacantista sobre la legitimidad papal plantea cuestiones teológicas complejas sobre la naturaleza del papado, los límites de la infalibilidad papal y los criterios para determinar la herejía. Desafía la comprensión predominante de la autoridad papal dentro de la Iglesia católica y representa una ruptura fundamental con la comprensión general del oficio petrino. Al rechazar la legitimidad del Papa actual, los sedevacantistas se colocan fuera de la comunión de la Iglesia católica. Su posición representa una respuesta radical a la percibida crisis de autoridad dentro de la Iglesia después del Vaticano II y subraya el profundo impacto del concilio en los católicos tradicionalistas. Sección 6. Validez sacramental y la práctica sedevacantista. El rechazo sedevacantista del papado posterior al Vaticano II tiene implicaciones significativas para su práctica sacramental. Al creer que la jerarquía actual es ilegítima, los sedevacantistas buscan sacerdotes ordenados dentro de sus propios linajes o por obispos que consideran válidamente consagrados. Sostienen que los sacramentos administrados por sacerdotes ordenados dentro de la Iglesia oficial no son válidos debido a los defectos percibidos en la sucesión apostólica. Este enfoque en la validez sacramental subraya la importancia de los sacramentos en la teología católica.
Los sedevacantistas creen que los sacramentos son canales esenciales de gracia y necesarios para la salvación. Su preocupación por preservar los sacramentos válidos refleja su profundo compromiso con la práctica católica tradicional y su creencia de que la Iglesia oficial ha comprometido la integridad de los sacramentos a través de sus reformas litúrgicas y doctrinales. Las comunidades sedevacantistas a menudo mantienen sus propias capillas e iglesias donde celebran la misa tradicional en latín y administran los sacramentos de acuerdo con los ritos anteriores al Vaticano II. Consideran que estas prácticas son esenciales para preservar el culto católico auténtico y mantener una verdadera conexión con la tradición de la Iglesia. El enfoque sedevacantista de la práctica sacramental representa una desviación significativa del catolicismo dominante. Su insistencia en líneas sacramentales independientes y su rechazo de los sacramentos de la Iglesia oficial resaltan la profundidad de su convicción de que la Iglesia posterior al Vaticano II se ha apartado de la verdadera fe. Sección 7. Divisiones dentro del movimiento sedevacantista. Si bien están unidos en su rechazo del papado posterior al Vaticano II, el movimiento sedevacantista no es monolítico. Existen varios grupos y facciones que a menudo discrepan sobre puntos teológicos específicos, el estado de ciertos sacramentos administrados por la Iglesia oficial y la mejor manera de mantener la práctica católica tradicional. Estas divisiones internas reflejan las complejidades de navegar la disidencia religiosa y los desafíos de mantener la unidad dentro de un movimiento que opera fuera de la Iglesia dominante. Algunos grupos sedevacantistas adoptan un enfoque más conciliador, reconociendo la posibilidad de cierta validez en los sacramentos administrados por sacerdotes ordenados dentro de la Iglesia oficial bajo ciertas condiciones. Otros mantienen una posición más estricta, rechazando cualquier conexión con la jerarquía posterior al Vaticano II y sus sacramentos. Estas diferentes perspectivas reflejan diversas interpretaciones del derecho canónico y los principios teológicos con respecto a la validez sacramental. Surgen más divisiones con respecto al estado de los bautizados dentro de la Iglesia oficial después del Vaticano II. Algunos grupos reconocen la validez de estos bautismos, mientras que otros requieren el rebautismo para aquellos que buscan unirse a sus comunidades. Estos desacuerdos resaltan los desafíos de aplicar los principios teológicos tradicionales a las circunstancias únicas creadas por la posición sedevacantista. Las divisiones internas dentro del sedevacantismo demuestran las dificultades de mantener la unidad en ausencia de una autoridad central. Si bien comparten un rechazo común del papado actual, los grupos sedevacantistas a menudo lidian con diferentes interpretaciones de la doctrina y la práctica, lo que lleva a un panorama fragmentado dentro del movimiento. Sección 8. La doctrina de la indefectibilidad y la verdadera Iglesia. Central para la eclesiología sedevacantista es la doctrina de la indefectibilidad, que establece que la Iglesia fundada por Cristo siempre existirá y permanecerá libre de errores en materia de fe y moral. Los sedevacantistas creen que la Iglesia oficial, habiendo abrazado lo que consideran doctrinas heréticas, ha perdido su derecho a la indefectibilidad. Sostienen que la verdadera Iglesia, aunque actualmente reducida a un remanente, continúa existiendo fuera de las estructuras oficiales, preservando la auténtica tradición y doctrina católica. Esta comprensión de la indefectibilidad da forma a la visión sedevacantista de sus propias comunidades. Se ven a sí mismos como la verdadera Iglesia, defendiendo la fe auténtica frente al error generalizado. Esta convicción proporciona un marco teológico para su separación de la Iglesia oficial y su compromiso de mantener la práctica católica tradicional. La interpretación sedevacantista de la indefectibilidad plantea preguntas teológicas complejas sobre la naturaleza de la Iglesia, los criterios para determinar sus límites y la relación entre las estructuras visibles y las doctrinas esenciales. Desafía la comprensión católica dominante de la unidad de la Iglesia y el papel del papado en la preservación de la integridad de la fe. Al afirmar que la verdadera Iglesia existe fuera de las estructuras oficiales, los sedevacantistas representan un desafío radical
a los principios eclesiológicos establecidos. Su interpretación de la indefectibilidad subraya su profunda convicción de que la Iglesia posterior al Vaticano II ha perdido su derecho a ser la verdadera Iglesia de Cristo. Sección 9. La posición de la Sagrada Congregación. La Sagrada Congregación, un grupo sedevacantista específico, ejemplifica algunas de las posiciones teológicas únicas dentro del movimiento. Manteniendo la creencia de que la FSSPX perdió su estatus canónico, sostienen que la verdadera Iglesia existe solo dentro de su propia comunidad. Esta afirmación exclusiva los distingue de otros grupos sedevacantistas e ilustra aún más la fragmentación dentro del movimiento. La congregación tiene una comprensión muy estricta de las condiciones para mantener la membresía, enfocándose en interpretaciones específicas de las rúbricas litúrgicas y la adherencia doctrinal. Priorizan una interpretación literal de las enseñanzas católicas tradicionales y enfatizan la importancia de mantener una separación estricta de la Iglesia oficial y otros grupos sedevacantistas que consideran comprometidos. La posición única de la Sagrada Congregación destaca la diversidad dentro del sedevacantismo. Sus afirmaciones exclusivas e interpretaciones estrictas de la doctrina y la práctica reflejan las complejidades de navegar la disidencia religiosa y los desafíos de definir los límites de la verdadera Iglesia fuera de la tradición católica dominante. Si bien es un grupo relativamente pequeño, la Sagrada Congregación ejemplifica la tendencia hacia afirmaciones cada vez más específicas y exclusivas dentro de ciertos segmentos del movimiento sedevacantista. Su posición subraya la naturaleza dinámica y evolutiva del sedevacantismo y su búsqueda continua de lo que considera la auténtica tradición católica. Sección 10. Conclusión. El sedevacantismo y el futuro del catolicismo tradicional. El sedevacantismo representa un fenómeno complejo y controvertido dentro del panorama más amplio del catolicismo tradicionalista. Su rechazo del papado posterior al Vaticano II y su insistencia en mantener las prácticas litúrgicas y doctrinales preconciliares plantean un desafío significativo a la unidad y la autoridad de la Iglesia Católica. Si bien a menudo se lo considera un movimiento marginal, el sedevacantismo plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de la autoridad papal, la interpretación de la doctrina y los límites de la disidencia dentro de la tradición católica. El futuro del sedevacantismo sigue siendo incierto. Sus comunidades aisladas y sus divisiones internas presentan desafíos significativos para su viabilidad a largo plazo. Sin embargo, la continua adherencia de sus miembros a sus creencias subraya el profundo impacto del Vaticano II y la búsqueda continua de una experiencia religiosa auténtica dentro de la tradición católica. Comprender el sedevacantismo requiere un enfoque matizado, reconociendo tanto su contexto histórico como sus complejos argumentos teológicos. Si bien sus conclusiones pueden ser controvertidas, el movimiento proporciona información valiosa sobre la dinámica de la disidencia y los desafíos de mantener la unidad dentro de una tradición que lidia con cambios significativos. El sedevacantismo, aunque es un movimiento marginal, sirve como un recordatorio de las tensiones continuas entre la tradición y el cambio dentro de la Iglesia Católica. Su existencia destaca el profundo compromiso de algunos católicos con las prácticas anteriores al Vaticano II y sus profundas preocupaciones sobre la dirección de la Iglesia en el mundo moderno.